Bien, hermanos, quiero guiarlos esta mañana a abrir su Biblia a Segunda de Samuel, eh, desde el capítulo 15 quizá. Vamos a leer un poco más la Biblia. Esta historia comienza en el capítulo 13, así que si ustedes tienen la oportunidad de leerla en casa, eh, desde el capítulo 13, esta historia va por capítulo 14 hasta el capítulo 15 y se cierra trágicamente hasta el capítulo 16. Entonces, quería hacer una recopilación, a ver si logramos entender. ¿Qué quiero hablarles hoy? Quiero hablarles, hermanos, de la capacidad y la responsabilidad que tenemos de resolver nuestros conflictos personales. No podemos evadir las situaciones que se dan en nuestra vida. Nosotros somos seres humanos que estamos metidos en un mundo que está también contagiado con el pecado y el pecado es una actitud en el corazón de todos los seres humanos que tarde o luego va a hacer que brote conflictos que involucran la familia, involucran nuestros hijos, involucran el poder, todo, hermanos, todo está involucrado ahí en esa temática. Y seguramente usted ha enfrentado alguna vez situaciones en las que se ha visto encerrado sobre qué hacer, cómo resolverlo. Y este es el punto en el que se encontró David. Un problema que se fue construyendo y se fue agrandando cada vez más, ¿verdad? Cada vez más, porque por alguna razón David no supo cómo responder. Por lo menos eso es lo que encontramos en la historia. No encontramos toda la explicación de lo que pasó, pero David no supo cómo manejarlo y esto se le agrandó tanto hasta que terminó en una tragedia que él pudo haber evitado, pero que no logró resolverla. Hermanos, somos parte de este mundo caído en donde vivimos. Es un mundo imperfecto, con leyes suficientes, pero con la imperfección nuestra que la viola, ¿verdad? Y tenemos que recordar también que todos en algún momento vamos a tener conflictos personales, conflictos de obediencia, conflictos con la pareja, conflictos con los hijos, conflictos con los vecinos, y que estos en cierta manera son parte de nuestra vida. No podemos decir, yo no tengo esa clase de problemas, porque todos en algún momento hemos llegado a tener una confrontación. Y los conflictos son parte de la vida, como los conflictos también pueden ser positivos si nosotros los enfrentamos con la sabiduría que requiere. Pero pueden ser muy destructivos cuando solo los dejamos y decimos, yo he escuchado personas que dicen, no, yo todo se lo estoy dejando al Señor, hermano. Y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque están esperando que la mano de Dios intervenga cuando ya Dios ha dicho lo que tenemos que hacer en su palabra. Entonces, el primer recurso que tenemos nosotros para darle solución a los conflictos está en su palabra. Y a nosotros nos toca obedecer lo que su palabra nos dice. Cuando hacemos eso, estamos siguiendo las indicaciones del Señor. Así que también hoy en día se habla de las inteligencias y hablamos de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es aquella capacidad que nosotros desarrollamos de expresar apropiadamente nuestras emociones, de darle salida a nuestros conflictos en forma apropiada, cualquiera que estén, de dolor, de consuelo, de agresión, que nosotros podamos también desarrollar esas habilidades. Y encontramos gente muy inteligente para decidir, para planear, para hacer cosas, pero con una debilidad tremenda para manejar sus emociones. Y entonces es cuando se habla de hay que desarrollar la inteligencia emocional, es como se está manejando hoy en los medios. Bueno, ¿cómo comienza este conflicto? Tiene que leer usted, y yo quiero animarle a que usted lo lea desde el capítulo 13 en casa, pero nosotros no vamos a leer esta situación. Voy a darles un contexto de lo que pasó. Comienza en una familia y en la familia del rey David. David, por las condiciones que se daban, tenía varias esposas y entonces tenía hijos
de diferentes esposas. Y entre esos estaba Absalón. Absalón y su hermana Tamar. Pero había otros hijos que nacieron también antes que Absalón de otras familias. Y las circunstancias que se dieron fue que Amnón, el hijo mayor de David, se enamora de la hermana de Absalón, Tamar. Tamar dice que era una mujer bella. Y él lo que hace es que la engaña al rey, engaña a Tamar, la invita a la casa y la viola en casa, en su casa. Y la violó, y después de violarla, la echó a la calle, como una mujer cualquiera. Entonces, fue una cosa de verdad, de lo más duro que uno puede pensar que pasa en una familia, pero pasan estas cosas en la familia, ¿verdad? Y entonces ocurrió que David, con pleno conocimiento de los hechos, no hizo nada. Ignoró la situación. Y lo que provocó fue una rabia en el corazón de Absalón, que tomó la decisión de vengarse y le dijo a su hermana: no tengas pena, hija mía, hermana mía, estate quieta, déjame esto en mis manos. Y entonces él durante 2 años planeó el asesinato. ¿Puede imaginar eso, cómo creció en el corazón el odio y la rabia y los sentimientos que provocó eso en el corazón de Absalón? Pues creció y lo planificó hasta que un día mató a Amnón. Y por poco pues también mata a otros de sus hermanos, pero mató a Amnón como venganza y se fue huyendo. Pasó 2 años por allá huyendo de su papá. Al fin Joab, que es el que interviene, le dice a David: trae a tu hijo media para que el hijo regrese. Y fíjese lo que hace David, que cuando regresa a Absalón, después de 2 años, después de que había matado habían pasado ya 4 años de la violación, 2 años después mató a su hermano Amnón. 2 años después, él regresa a la casa. Y cuando él llega y lo mandan traer, él llega y David, después de que lo mandan llamar, no lo recibe en la casa. Y lo deja ahí por 2 años. Entonces vea el problema de los padres, hermanos. Pero decimos, ¿qué pasa aquí? Bueno, esa es lo que se llama no tener la capacidad, la inteligencia desarrollada para asumir estos pasos. No sé por qué razón David decide no atender a Absalón, hasta que Absalón manda a llamar a Joab, le dice: vos me has mandado traer y no me haces caso. Y Joab lo ignoró. Un día lo que hizo Absalón para llamar la atención de Joab fue: le prendió fuego a un trigal que tenía él. Y entonces Joab le dice: ¿por qué has hecho eso? Me mandaste traer para que viera al rey, y el rey ha pasado 2 años y no me recibe. Y al fin el rey lo recibió, dice, y lo bendijo. Así se cierra la historia, ¿no? Y entonces comienza un gran conflicto a armarse en Absalón. Bueno, no conocemos todos los detalles, pero sí conocemos algunas de las cosas que son importantes. ¿Qué debe hacer un padre cuando sus hijos entran en conflicto? Intervenir, hermanos. Necesitamos intervenir. No podemos estar permitiendo que nuestra casa sea una zona de guerra. ¿Y cómo tenemos que intervenir? Pues tenemos los consejos de la palabra de Dios. Dice: si tu hermano peca, ve y reprende a tu hermano. Dile a tu hermano, convéncelo de su error. Ya. Así que hay que seguir la dirección que el Señor nos está indicando en este proceso. ¿Por qué? Porque no atender eso puede provocar una cosa más seria. Bueno, lo que pasó, lo que tenía que hacer David estaba en la palabra de Dios. David, con pleno conocimiento, por ejemplo, Levítico 18:9 dice: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La palabra su desnudez es una palabra que se utilizaba. Hay una palabra técnica que se utiliza para referirse a esos
que no me recuerdo ahorita, pero es como decimos, hermanos, cuando uno tiene necesidad de ir al baño, en vez de ir al baño, decir, tengo la necesidad de ir y defecar, uno dice, tengo la necesidad de hacer la número 2. Y entonces es como una manera de disimular, decir, no tendrás relaciones sexuales con tu hermana. Esa es la expresión que quiere decir aquí. Levítico 18:9 dice, y si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella la viere la suya, es cosa execrable, es cosa de lo peor. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, pecado es. Pero había una regla que decía que si alguien violaba a una joven y ella daba gritos pidiendo auxilio y seguramente se había negado, ella era libre y el hombre podía ser condenado. Había forzado a una hija de Israel. Bueno, es claro que Tamar le dijo, no, hermano mío, no es esto lo que se hace en Israel. No hagas eso, eso te pondrá entre los peores de Israel. Pero él no hizo caso, la forzó y finalmente terminó violando. Así que encontramos que si alguno tomare a su hermano, hija de su padre, hija de su madre, y viere su desnudez, o sea, tuviese relaciones sexuales, ¿verdad? Esas serían relaciones sexuales consensuadas, pero la violación tenía otra pena, ¿verdad? Es cosa execrable. Así que Absalón, como vio que su papá no hizo nada, el rey tenía que ejercer autoridad aquí. Y había también otra regla que decía, que si en un caso, bueno, en este caso de una violación de una virgen, si ella no había sido culpable, el hombre tenía que pagar una dote, tenía que casarse con ella, y si no se casaba tenía que pagar una pena, ¿verdad? Había como una manera de por lo menos no matarlo, pero sí se necesitaba intervenir. Entonces, ¿qué hace esto en el corazón de Absalón? Comienza un fuego, hermanos. Un fuego que comienza a encenderse, que se convierte en odio, que se convierte en una situación que comenzó a corroer el corazón de Absalón y comenzó a corroer todas sus relaciones y comenzó a pensar cómo podía vengarse de su papá sin matarlo. Y entonces es donde se forja la historia. Esta historia es interesante. La Biblia está llena de situaciones que nos pueden instruir sobre eventos que nos tocan a nosotros. Y fíjese que en el capítulo 15 dice, 15:2 al 4 dice, mejor lo voy a leer desde el 1. Aconteció después, 2 Samuel 15:2. Aconteció después de esto que Absalón se levantaba de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía ante el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué quieres hablar con el rey? Y él respondía, cualquiera que tenía pleito venía, ¿de qué quieres? ¿De qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es uno de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga aparte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito de negocio? Yo les haría justicia. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey, y así robaba el corazón de Israel. Y entonces lo que comienza Absalón es, en una forma solapada, los reyes en aquel tiempo, como David vivía en Jerusalén, en la entrada a la ciudad, digamos, la ciudad de Jerusalén era como esto, hermanos, solo tenía puertas, ¿verdad? Y en las puertas se sentaban los jueces. Y había una puerta donde estaba el rey, y las personas venían a consultar sobre las situaciones del rey, pero el rey les hacía justicia o emitía un juicio sobre las situaciones. Entonces, pero el rey también se mantenía en su palacio. Por ahí estaba Absalón, entonces robando el corazón. Y David no interviene.
David dice, déjenlo, es un patojo loco que... ya. Quizá decían, no sé qué decían, porque seguramente sus consejeros le dijeron, mira, David, no puedes permitir eso. Pero David ignoraba. Bueno, hermanos, ¿no se han dado cuenta ustedes que los conflictos, nosotros rechazamos enfrentar los conflictos? Por naturaleza humana, uno no quiere hablar con una persona que le ha ofendido, que le ha hecho daño. Bueno, vean, si usted entre parejas, a veces nos cuesta hablar de nuestras situaciones en las que no estamos completamente de acuerdo. Tenemos ese jaloneo, decimos, le hablo, no le hablo, lo busco, no lo busco. Finalmente, ¿verdad? Entramos, pero usted se da cuenta de ese jaloneo. Se da cuenta que cuesta a veces hablar con un hijo también, cuando uno ve a un hijo, que cuesta hablar con el jefe, que cuesta hablar con el subalterno, que cuesta hablar con el pastor, que cuesta hablar con el líder. Y entonces uno lo va dejando a un lado, pensando que se va a solucionar. Pues dice que esto no se soluciona, sino que el conflicto avanza. El siguiente paso es que el conflicto que no se resuelve crece, aumenta, se multiplican las capacidades que tiene de destruir. Más adelante encontramos que en 2 Samuel 7:12 encontramos que al cabo de 4 años, fíjense que 4 años de estar ahí haciendo ese trabajito de juez, aconsejando a la gente, al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, te ruego que me permitas que vaya a Hebrón. Ahora están en comunicación, pero el rey nunca lo confronta sobre su situación, ni le dice, mira hijo, la verdad que lo que hizo Amnón fue terrible. O sea, nunca le permitió a Absalón explicar sus emociones y su gran conflicto que había provocado ese evento. Dice, déjame, yo quiero ir a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, cuando estaba huyendo en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey dijo, ve en paz. Y se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina. Y en Hebrón, y cuando fueron Absalón, 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber de qué se trataba y sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David de la ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Así pasa, hermanos. Así que el conflicto pasa a otro nivel. Ya se salió de la situación personal, familiar, y ahora pasa a nivel de reino. Porque él se subleva contra su papá. Él se declara rey, el sustituto de David. David era un guerrero, hermanos, experimentado. La Biblia nos lo muestra. Usted lee 1 Samuel, 2 Samuel. Él era un guerrero, pero David le tenía miedo a Absalón, pareciera. Usted pueden leer este contexto. ¿Tenía miedo David? No, David no tenía miedo de enfrentar a Absalón. Lo que tenía miedo era de enfrentar el conflicto. Pudo haber contenido esta revuelta, pero decidió ignorarla. Y entonces lo que hace, la mejor manera que encuentra es que se organiza el Estado y organiza a sus jefes para huir, cuando pudo haberlo confrontado y detenido. Uno se pregunta, yo por ejemplo me preguntaba en la lectura de la historia, decía, ¿David no podía defender la ciudad? Dice, sí, y lea usted cómo dice él, dice, si Absalón se ha organizado y viene contra nosotros, no va a hacer que tome la ciudad y nos destruya a todos. Un guerrero diciendo eso. El miedo, hermanos, pero no el miedo a enfrentarlo, a enfrentar a la guerra, sino el miedo a enfrentar a su hijo y tener que ponerlo en su lugar. Si David hubiera reaccionado aquí, todavía quizá hubiera podido evitar la muerte de Absalón y evitar un desenlace más terrible.
Pero se da cuenta cómo los conflictos van siguiendo. Hermanos, no podemos ignorar cuando yo entro en conflicto con una persona, con un hermano, con mi hija, con mi hermano, con quien sea, con mi esposa. Hay que tomar tiempo para platicarlo y aclararlo, porque si no se aclara, crece. Y crece a proporciones exageradas que ya no vamos a poder controlar todos los efectos que esto tiene. Bueno, mientras nosotros oímos, el enemigo ataca. ¿Sabe qué pensaba Absalón? Absalón tenía una rabia, tenía un deseo de que su papá de enfrentarse a su papá. Pero el papá no le daba la oportunidad. Dice, mira, y vamos a tratarlo de Amnón y Tamar. No, mi hijo, dejemos eso ya pasó, dejémoslo ahí, hijo. Nunca podía. Entonces Absalón crece. Fíjese que en el capítulo 16 de la historia, sigue leyendo, mientras nosotros huimos, el enemigo ataca más fuerte. Entonces dijo Absalón a Ahitofel, uno de los consejeros de David, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que es otra manera, ve y ten relaciones con las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá lo que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos. Vea usted qué consejo, de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, sobre la terraza del palacio, y se llegó o tuvo Absalón relaciones con las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. ¿Qué hace un hijo haciendo eso con su papá? Es la rabia, hermanos. Es el conflicto no resuelto. Es el odio que se está forjando. Es la emoción no expresada. Es la cosa de que no puede él decirle a su papá lo malo que ha hecho. Y entonces lo que hace es, comienza a actuar para confrontarlo. Cuando David decidió enfrentarlo, primero se va huyendo, y desde allá replanea el encuentro. Y ya lo encontramos en el capítulo 18. David pasó pues revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de militares y jefes de centenas. Fíjese, usted tenía todo un ejército, y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo, que todos eran generales. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itai diciendo, tratad benignamente, por amor a mí, al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando el rey dijo esto, y dio la orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Un padre no tiene el valor de volarle la cabeza a un hijo. No lo va a hacer, hermanos. Pero sí lo expone si no decide actuar. Por eso vea, el concepto de la disciplina, el concepto de conversar con nuestros hijos, el consejo de pararse y decirle, hijo, ¿qué está pasando con vos? ¿Por qué no agarras camino? ¿Qué te pasa? Peleando con tu hermano, haciéndole daño a tu hermano. Uno no puede cruzar de brazos en eso. Y resulta, hermanos, que finalmente David lo enfrentó. Y aquí en el capítulo 18, ahora paso al 18, se dice que se dio la batalla, y la batalla se extendió por todo Israel, por todo el país. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Parece que las situaciones eran descontroladas. Y un joven se encontró con Absalón, con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo, una mula, y el mulo entró por debajo de unas ramas espesas de una gran encina, y el pelo de Absalón, como era tan largo y tan fuerte, se le enredó en una de las ramas y quedó, el macho o el mulo siguió caminando y él se quedó colgado. Y él se quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo, el que iba, pasó adelante. El hombre, un muchacho, lo encontró y fue a darle señas a Joab y le dijo al general, he encontrado a Absalón colgado ahí.
¿Y por qué no lo mataste?, le dijo Absalón. No, le dijo el muchacho, yo jamás haría eso. Yo oí cuando el rey dio la orden y dijo, traten benignamente a Absalón por causa de mí. Dice, aunque me pasaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10,000 jóvenes escuderos de Joab y otros 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron con su vida y lo mataron. Pues esta otra manera de acabar con el conflicto. Joab estaba harto de esta situación. ¿Por qué? Porque él era el mediador. Pero Joab también estaba bravo. Recuerden que Absalón le había quemado sus sembrados. Y Joab es un hombre que al final de cuentas es un líder tremendo, pero también es un líder violento. Lo que hay que hacer es volémosle la cabeza, saquémoslo, echémoslo de la familia, saquémoslo de aquí, despidámoslo, ¿verdad? Es otra forma de terminar con un conflicto, hermanos, pero no de resolverlo. Y esta fue la manera en que Joab encontró, dijo, todo el dolor de caída. Efectivamente, este tipito les había causado problemas a ellos, porque Joab qué ratos tenía ganas de agarrarlo, pero como era el hijo del rey, y aquí se encontró la excusa, ¿verdad? Lo enterraron y todo. Explotó, esa bomba explotó tan fuerte que él dice que cuando le llevaron la noticia a David, dijo, entonces el rey, en 18:33, se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, yendo, decía, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. Y seguía llorando. Y el ejército que había ganado la batalla, viene cuando oye eso, dice que se regresaron como si habían sido derrotados. Vean las dificultades que provocó esto en el ejército. Es que hay veces, hermanos, cuando tenemos la responsabilidad, vean, pues hay responsabilidades de padre y tenemos que enfrentar los conflictos a este nivel, pero hay responsabilidad también cuando somos líderes en la iglesia local, en la escuela, en la comunidad, de hacer las decisiones apropiadas, o líder de donde a usted le está tocando, ¿no? Que no podemos evadir estas cosas, no podemos dejarlas ahí, ni tampoco resolverlas violentamente, tenemos que resolverlas como Dios manda que debemos hacerlo. Y entonces David pospone, lo deja y finalmente explota a tal punto que murió Absalón. Y cuando muere Absalón, él pierde, digamos, la perspectiva de lo que tiene que hacer. Y cuando tiene que ir a darle gracias a su pueblo, que había salido, se había ido hacia el oriente, habían cruzado el Jordán, estaban por las tierras de Galaad, hasta arriba al norte, pero al noreste, habían caminado más de 150 kilómetros, 200 kilómetros para poner a salvo al rey. Cuando él tiene que responder apropiadamente, él opta por Absalón. Y toda la carga moral de no haber actuado se le vino encima. Y pierde la cordura. Y comienza a llorar a su hijo, que la amaba. Es que fíjense, hermanos, que no se trata de que no lo amemos. Se trata de no saber hacer lo que es apropiado. Es que los hijos necesitan esta atención. Si nosotros ignoramos estas cosas, lo que provocamos es más dolor en ellos. Pero cuando tenemos el valor de confrontarlos, les aseguramos, les ponemos los muros
y les permitimos a ellos resolver la crisis. Absalón tenía una crisis que necesitaba atención, pero no lo había logrado David porque David lo ignoró. ¿Sabía David hacerlo? Pues hermanos, no vamos a juzgar a David si él no supo. Por alguna razón, él no lo hizo. Quizás no supo, no tuvo el valor, no le dijo, es que si intervengo aquí tengo que matar a Amnón, tengo que juzgarlo. Y quizá él se recordaba también de sus pecados, lo que había pasado con Betsabé en capítulo 9. Puede leer esa historia también. Había adulterado, había asesinado a el esposo de Betsabé, y que toda esa culpabilidad se la trajo el diablo. Ya Dios lo había perdonado. Y él dijo, puchica, pero si Dios no me trató así, ¿cómo lo voy a hacer yo? En realidad yo creo que él se encerró en la parte emocional y no supo lograr. Y seguramente no escuchaba a sus consejeros, ¿verdad? Al final, hermanos, Joab, el que había al fin deshecho el conflicto, viene a David y le dice, ya en el capítulo 19, dice, dieron aviso a Joab, he aquí que el rey llora y hace duelo por Absalón. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y le dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y de la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importa si tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. ¿Era esto lo que estaba pasando con David? Lo más seguro era que no, hermanos. Él apreciaba a su pueblo, a su ejército. Pero se dan cuenta cómo cuando las personas ven nuestras acciones, también tienen sus apreciaciones, dan sus juicios, y a veces atinados, a veces en forma inapropiada. Pero sí, obviamente, David no estaba actuando bien aquí. Y Joab lo llama, pero le dice, como que no te importa nadie de nosotros. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos. Porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Bueno, al final David reacciona y entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Ya no pudo retener y comienza otro conflicto que estos tendrán que leerlo ustedes. Bueno, yo pensé, hermanos, que esta historia me hizo pensar en tantas cosas. Mire, aquí hay lecciones para liderazgo. Aquí hay lecciones para los padres. Aquí hay lecciones para los hijos. Y la lección es, los problemas hay que enfrentarlos. Si usted está teniendo inconvenientes con una persona, por cualquier razón, hermanos, sea que tenga razón, que no tenga razón, busque a esa persona y háblele. Póngase de acuerdo con esa persona. Porque llega el momento cuando ya no se puede, hermanos, cuando esto revienta y revienta duro. Ya no se podía hacer más con esta situación. ¿Y qué sucedió? Murió Absalón. Y murió, no tenía que haber muerto así. Lo hubiera puesto a la cárcel. Lo hubiera encerrado, hubiera hecho David. Pero dejó que las circunstancias se fueran.
Los conflictos se dan a todo nivel, en la familia, con los hijos, entre hermanos, entre líderes y entre nosotros. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que si tu hermano peca contra ti, si él falla conmigo, yo voy y busco a mi hermano y le hablo. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. No puedes decir que el que te ofendió tiene que venir. El ofendido es el que busca, dice la Biblia. Entonces, si tú eres el que estás sintiendo el alejamiento, tú toma el papel para poder resolver. Eso es el primer consejo que la palabra de Dios dice. La segunda actitud que debe de conservar la persona que está buscando solucionar es la de Gálatas 6:1. Si alguno es sorprendido en una falla, vosotros que sois espirituales, restaurad. Esto es cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, en el proceso de estar sirviendo en la familia, o tal vez usted no es el involucrado, no es el ofendido, pero usted comienza a darse cuenta que ahí en la familia hay un problema, que hay que atender. Y usted se acerca a esa persona y le dice, yo veo un problema que tienes y que tienes que se da aquí siempre. ¿Qué es? Investigue, hermanos, pero vaya personalmente. ¿Por qué? Así es como contribuimos, dice la palabra. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Y siempre el objetivo es restaurar. Los conflictos se dan a todo nivel, pero los conflictos hay que solventarlos. ¿Por qué, hermanos? Cuando ignoramos las cosas, es cuando se da el rompimiento entre padres e hijos, se dan los divorcios, se dan, hermanos, los asesinatos, se dan las situaciones difíciles. ¿Recuerdan el hombre ese que hace como 3 meses mató a su mujer y a sus 2 o 3 niños, eran? En Jutiapa. Un joven como de 26 años. Salió en la noticia. Horrible ese asesinato. Bueno, ¿qué hace usted frente a los conflictos? Le pregunto. Cuando usted tiene una situación conflictiva entre esposos, ¿qué hacen ustedes? ¿Cuál es la manera en que lo hacemos? Lo estudiábamos en las parejas, ¿verdad? Como la tortuga, le dan patadas, golpes y no saca la cabeza hasta que el conflicto desaparece, ¿verdad? Como el oso Teddy, todo va a estar bien, todo se va a arreglar. El amor lo resuelve todo. Y dejamos que las cosas sigan su rumbo. Bueno, podemos ser como el tiburón, dice. Ya como el tiburón que devora todo. Podemos ser como el lobo. ¿Recuerdan? El lobo que busca, tiene una gran responsabilidad de resolver, y podemos ser como el búho. Dice que finalmente le enfrentamos el conflicto, asumimos la responsabilidad y tomamos las decisiones sabias que hay que tomar. Y si hay que perder algo, estamos dispuestos a perderlo. Así es como se resuelve el conflicto, pero no ignorándolo. Entonces, si usted tiene un asunto con un hermano, con una hermana en la iglesia, necesito que ustedes lo arreglen. ¿Por qué, hermanos? Porque esto se va agrandando. De ahí se da cuenta otra hermana y otro hermano y otro hermano y otro hermano. Al fin todo el mundo está emproblemado en ese asunto. Entonces es mejor resolverlo cuando lo notamos. Hay tiempos en que un conflicto, si se trata, se resuelve y nada pasa. Hay un tiempo cuando todavía pudiéramos haber rescatado mucho, podemos rescatar mucho, pero hay un tiempo cuando la resolución del conflicto va a exigir una pérdida tremenda, como la que pasó con David, y una pérdida irreparable. ¿Ya? Entonces tenemos que ser sabios. ¿En qué fase del conflicto me encuentro y qué voy a hacer? Es importante, hermanos, que aprendamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque Guatemala está encerrada en esta problemática. Mire, yo solo vi un par de conversatorios entre presidentes. Uno de ellos, ¿qué va a hacer usted por Guatemala? Aquí hay un montón de corruptos. Y comenzó a darle a los que estaban ahí, atacarlos. Digo, hay una cultura de agresión en nuestros medios. Esos van a ser nuestros políticos, esos van a ser nuestros líderes, ¿verdad? Si los eligen hoy. Así, hermanos, es una cultura de enfrentamiento.
pero sin sabiduría y sin entendimiento. Dije, qué manera más inapropiada. Yo pensé, qué manera más inapropiada de comenzar un debate, ¿verdad? Peleando, agrediendo. Si esa es la historia de Guatemala, ¿verdad? Pero usted no se quede en Guatemala, vaya al mundo. Mire las naciones, hay una confrontación tremenda, hermanos, entre nosotros. Hace falta que el pueblo de Dios aprenda, modele cómo vivir en paz. Y ese es nuestro desafío. Nosotros somos una sociedad que está surgiendo en el reino de Dios, que tiene una propuesta de vida, de cómo se resuelven los problemas. Pero todos empiezan en unidades muy pequeñas, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de iglesia, a nivel de escuela, a nivel de Estado, ¿verdad? Vamos creando. Y necesitamos hombres pacificadores, dijo. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos será la tierra, dice el Señor. Así que siempre que hacemos lo correcto, Dios respalda su palabra. Finalmente David se atrevió, o sus generales, o las circunstancias hicieron que entraran en esta salida tan violenta. Pero finalmente este problema tuvo repercusiones también a nivel de reino y siguen saliendo otras situaciones ahí. La historia continúa. Pero hasta el final David puede hacer el traslado de su reino a Salomón en forma pacífica, porque logró completar el proceso. Así que Dios va a trabajar duro con nosotros para que hagamos lo que es apropiado. Bueno, hermanos, esta mañana, pensando en nuestra nación, pensando en nuestra iglesia, pensando en su familia y en la mía, pensando en los jóvenes que tienen que aprender a resolver sus conflictos, tienen que saber hacer buenos guías. No adopte la posición de la tortuga, es la peor. Bueno, todo lo que no soluciona es malo. Adopte una posición de sabiduría. Jesús jamás evadió, siempre confrontó con amor y sabiduría. Creo que esa es la parte que nos corresponde. Así que oramos esta mañana. Yo quiero animarle en el nombre de Jesús. Usted está metido en un asunto en donde lo que está pensando es que esto reviente por lo más delgado. Pues sí, hermanos, esta es una solución. Ahora, creo que le tomó 10 segundos, 20 segundos a Joab. Deshizo el problema. Pues sí, así pareciera que es la cuestión, ¿no? No es así, hermanos. Esa fue la peor decisión de Joab. Pero Joab estaba harto. Y entonces revienta por lo más delgado, reventó por la ira y el enojo. No, la Biblia dice, con el amor. ¿Verdad? Con el amor. No sé qué hubiera hecho David si le llevan a Absalón encadenado, pero ya no hubo tiempo para ver ese episodio. ¿Verdad? Ni siquiera vio dónde lo enterraron. Así es cuando revienta la cosa, revienta y como dicen que ese submarino, ¿verdad? Que a las 2 horas, se cree que a 2 horas tuvo la falla y hubo una explosión y estábamos platicando con Andrés, 4 segundos dice que tardó eso, ¡pum! Y se desintegró todo. Así es, así terminan muchos conflictos, ¿verdad? Desintegrados en su totalidad. Bueno, hermanos, Dios quiere que seamos pacificadores, ¿verdad? Ánimo, hermanos. Ser un modelo de transformación y de resolución siempre requiere humildad, requiere que seamos capaces de negarnos y requiere que seamos capaces de ser obedientes. Le animo a ser un pacificador.
No se quede con su enojo, con su tristeza. Mejor háblelo y resuélvalo. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Gracias, Señor, por la palabra de esta mañana. Sabes bien que a veces somos Absalón en los conflictos, o a veces somos David en los conflictos, o a veces somos como Joab en los conflictos. Pero todos necesitamos ser como Jesús, como Él, que ama, que confronta, que no nos deja ir sin haber recibido la reprensión, porque lo que Él quiere es que seamos restaurados. Esta iglesia necesita de hombres y mujeres pacificadores. Nuestras familias necesitan de hombres y mujeres que tomen el liderazgo en la resolución, que no dejen que sus hijos se les escapen, Señor, sino que puedan tomar las decisiones apropiadas en el tiempo justo. Pero no dejar que los conflictos avancen y que revienten solos. Líbranos de eso, Señor. Danos la capacidad de poder amarnos y respetarnos, pero también confrontarnos entre nosotros como hermanos, como creyentes en Cristo Jesús. Danos tu ayuda, Señor. También, Padre mío, oramos porque sabes bien que el mundo está enfrentado por el pecado, porque el pecado es la actitud de rebeldía en el corazón nuestro que nos hace ir contra los demás, no buscando la razón, sino ganar la batalla, Señor. Y yo te ruego que nos permitas, Padre, vivir una vida de pacificadores en medio de estas circunstancias diversas, de diversas violencias en el mundo, Padre. No queremos usar la violencia como el medio para resolver nuestros conflictos. Queremos usar el amor, la justicia, la verdad y la paz. Así que te pedimos que nos orientes y nos ayudes. Gracias te damos, Señor. Oramos por los líderes de esta congregación. Que ninguno de nosotros caigamos en esas trampas. Oramos por los líderes de nuestra nación. Oramos, Señor, por los jueces que tienen en sus manos la justicia. Oramos por los legisladores que tienen que legislar la ley justa y adecuada. Oramos por hombres y mujeres que aprendan a resolver. Gracias, Señor. Confiamos en ti y en tu promesa poderosa con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén.